Esta conferencia fue elaborada con fines académicos y se basa en fuentes oficiales como la OMS y la Corte Constitucional de Colombia, artículos de prensa y ONG de Colombia y con ayuda de EI. Introducción. Antes de abordar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, es imprescindible realizar una aproximación al estado de la salud reproductiva de las mujeres en Colombia, en el marco del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 2006, la salud sexual se concibe como un estado de bienestar físico, mental y social vinculado a la sexualidad que trasciende la mera ausencia de enfermedad o disfunción. Este enfoque exige una mirada positiva y respetuosa hacia las relaciones sexuales, garantizando experiencias placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para alcanzar y sostener este estado de salud, es indispensable que los derechos sexuales de todas las personas sean plenamente respetados, protegidos y ejercidos. Historia del reconocimiento del derecho reproductivo en Colombia. El reconocimiento jurídico y social del derecho reproductivo en Colombia ha sido el resultado de un proceso evolutivo marcado por tensiones entre el orden conservador tradicional y las demandas de justicia de los movimientos sociales. Durante gran parte del siglo XX, el aborto fue completamente penalizado, reflejando una visión normativa que subordinaba los derechos de las mujeres a mandatos culturales de maternidad obligatoria. Este paradigma comenzó a transformarse con la promulgación de la Constitución Política de 1991, que introdujo un enfoque garantista de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la salud, la dignidad humana, la igualdad de género y el libre desarrollo de la personalidad. Esta nueva carta política se convirtió en el fundamento jurídico para la reivindicación de la autonomía reproductiva como parte integral del Estado social de derecho. A partir de los años 90, organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y sectores académicos iniciaron una movilización estratégica para cuestionar la criminalización del aborto, argumentando su incompatibilidad con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de derechos de las mujeres. Este proceso culminó en la sentencia C-355 de 2006, mediante la cual la Corte Constitucional despenalizó parcialmente el aborto en 3 circunstancias específicas, reconociendo los derechos sexuales y reproductivos como parte del bloque de constitucionalidad. Posteriormente, movimientos como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres intensificaron sus esfuerzos para eliminar las barreras de acceso a la IVE, visibilizando casos de criminalización injusta y promoviendo acciones jurídicas, pedagógicas y comunicativas. Estas luchas encontraron eco en la sentencia C-055 de 2022, que representó un hito definitivo al permitir la IVE hasta la semana 24 de gestación sin necesidad de justificación, consolidando el principio de autonomía corporal como eje rector de la justicia reproductiva. En la actualidad, el reconocimiento del derecho reproductivo en Colombia es el resultado de décadas de resistencia social, litigio estratégico y transformación cultural. Este proceso ha permitido posicionar la autonomía sobre el cuerpo y la justicia reproductiva como pilares fundamentales de la democracia constitucional, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos. Control prenatal en Colombia. Avances, lineamientos y retos. El control prenatal en Colombia se constituye para garantizar el bienestar de la mujer gestante y del recién nacido, enmarcado en un enfoque de derechos, equidad y atención integral. En los últimos años, el país ha consolidado avances significativos en la reducción de la mortalidad materna y perinatal,
gracias a la implementación de políticas públicas centradas en la promoción, prevención y gestión del riesgo. La Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal, establecida por la Resolución Trenino 180 de 2018, sigue siendo el eje técnico operativo para la atención en salud durante la etapa preconcepcional, gestacional, parto, posparto y puerperio. Esta ruta contempla actividades como la consulta preconcepcional, la valoración integral de la gestante, el tamizaje de riesgos, biopsicosocial, tromboembólico, obstétrico y de preeclampsia, la suplementación con micronutrientes, ácido fólico, hierro, calcio, vacunación, nutrición, odontología, asesoría en lactancia materna y planificación familiar. En el marco de la Política de Atención Integral en Salud, PAIS, y el Modelo de Atención Integral en Salud, MIAS, se busca garantizar la continuidad, calidad y aceptabilidad de los servicios, con especial énfasis en poblaciones vulnerables. El Ministerio de Salud ha promovido la formación del talento humano, la articulación intersectorial y el fortalecimiento de redes comunitarias para mejorar los indicadores de salud materna a partir de 1. La Ley 2144 de 2022, conocida como la Ley de Parto Digno, Respetado y Humanizado. 2. Boletín de Prensa No. 044-2025. Entre los años 2022 y 2025 se ha registrado una reducción del 36,5% y del 18,2% respectivamente en la razón de mortalidad materna. 3. Las guías de práctica clínica 4 desarrolladas por el Ministerio de Salud y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, IETS, ofrecen lineamientos basados en evidencia para la prevención, detección temprana y tratamiento de complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. 4. Como corolario tenemos que el control prenatal en Colombia ha evolucionado hacia un modelo más humano, equitativo y basado en evidencia, que reconoce a la mujer como sujeto de derechos y promueve una maternidad segura y digna. No obstante, persisten desafíos relacionados con la cobertura universal, la eliminación de barreras administrativas y la atención diferenciada en territorios con alta dispersión geográfica. Primero, cobertura no garantiza acceso efectivo. Aunque el 94% de las mujeres gestantes están vinculadas a programas de control prenatal, CP, muchas inician los controles tardíamente, segundo trimestre, reciben atención incompleta y carecen de orientación adecuada sobre derechos sexuales y reproductivos. Segundo, definición ambigua de acceso. El concepto de acceso al CP varía entre estudios, midiendo a menudo solo el número de consultas, 1 o 4, sin evaluar su oportunidad, integralidad ni respeto. Esta ambigüedad obstaculiza la evaluación de su efectividad en la prevención de embarazos no deseados. Tercero, consulta preconcepcional, escasa y poco promovida. La consulta preconcepcional es subutilizada por falta de promoción institucional, desconocimiento, trámites complejos y escasez de personal capacitado, pese a su rol clave en la prevención de embarazos no planificados. Solo el 18%, 45% de las mujeres acceden a ella y las EPS no la impulsan activamente, limitando el uso informado de anticonceptivos. Cuarto, barreras que persisten para acceder a la IVE. A pesar de su reconocimiento constitucional, sentencia C-355-2006 y despenalización hasta semana 24, C-055-2022, la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, permanece inaccesible por demoras, desinformación, estigmatización y negación de servicios, impulsando procedimientos clandestinos aun en casos legales. Quinto, educación sexual insuficiente. La educación sexual integral es limitada, particularmente en zonas rurales y entre adolescentes, fomentando el desconocimiento de métodos anticonceptivos, derechos reproductivos y servicios disponibles. Ante lo anterior concluimos que la paradoja del control prenatal en Colombia revela que la cobertura no equivale a un acceso efectivo ni a garantía de derechos.
A continuación, expresaré cómo se encuentra la interrupción voluntaria del embarazo en Latinoamérica. Veamos su panorama general. Por otro lado, debemos conocer cómo está la IVE en Latinoamérica y así saber si hemos avanzado o no en ese derecho reproductivo de la mujer. Miremos a ver, la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, es un tema clave en salud reproductiva, con grandes diferencias legales entre países. De 2015 a 2019, más embarazos no deseados terminaron en aborto, del 36% al 48%, debido a limitaciones en anticonceptivos y educación sexual. La región tiene 33 países, según CEPAL, donde 7 prohíben totalmente el aborto y 14 lo permiten solo por causales: riesgo vital, violación, malformaciones. Otros 6 han avanzado: Uruguay 2012, Argentina 2020 y Colombia. Hasta semana 24, sentencia C-55-2022. Persisten desafíos como criminalización y falta de acceso equitativo, lo que exige políticas alineadas con derechos humanos y un enfoque de salud pública para promover autonomía y equidad. La interrupción voluntaria del embarazo, IVE, en Latinoamérica, requiere el respaldo técnico de las sociedades médicas para implementar normas de salud reproductiva, superando objeciones como la conciencia institucional, que solo aplica a personas naturales y no a entidades como universidades o IPS. En Colombia 2025, la sentencia C-055-2022 permite la IVE sin causales hasta la semana 24, con más de 56.000 accesos seguros en 2024, 85% exitosos, 65% en 5 días, aunque persisten barreras como falta de información. 25,4% según ENDS 2025, especialmente en zonas rurales y grupos vulnerables. Las motivaciones para solicitar IVE son diversas. Soy joven, priorizo mi carrera, no tengo empleo, pero persisten necesidades en acceso a anticonceptivos, educación sexual integral y formación en derechos reproductivos para garantizar equidad de género. En 2024, Colombia registró avances en la implementación de la sentencia C-055-2022. El 85% de las mujeres obtuvieron IVE solicitada, 65% en menos de 5 días, con 56.000 procedimientos seguros, mayoritariamente antes de semana 12, reduciendo riesgos tardíos. Sin embargo, el 25,4% no recibe información clara sobre derechos y anticoncepción, NDS 2025, evidenciando barreras como inequidades por edad, educación, urbanidad y región, mayores tasas en Bogotá, menores en Oriente. Acción clínica recomendada frente a casos de control prenatal o urgencia obstétrica, atraso, sangrado uterino. La Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal, Resime 3180-2018, obliga en el primer encuentro, tras confirmar gestación viable intrauterina por VAO-HCG y ecografía, a indagar el acuerdo de la paciente con el embarazo. Si ectópico, postergar la consulta. La sentencia C-355-2006 impone al médico informar opciones disponibles, riesgos, beneficios y acompañamiento, respetando autonomía, salud y dignidad. Al iniciar la atención médica por embarazo, el médico tiene el deber de informar a la mujer sobre las diferentes opciones disponibles, así como los riesgos y beneficios de cada una. La IVE es un derecho fundamental en Colombia hasta la semana 24 sin justificación. Después, aplican las causales de la sentencia C-355 del año 2006. Preparación preprocedimiento, evacuación vesical, higiene médica con barreras, examen bimanual, espéculo, antisepsia cervical, bloqueo paracervical, valoración de dilatación, amniotomía selectiva, aspiración amniótica, evacuación uterina por aspiración, inspección tisular y recuperación. En primer trimestre, semana 12, régimen médico, mifepristona, 200 miligramos oral, seguida de misoprostol, 600-800 microgramos sublingual, 24-48 horas después. Repetible. Eficacia combinada,
95-98%, misoprostol solo, 80-85%, optimizada por edad gestacional temprana, vía sublingual y adherencia con anticoncepción posterior. El uso de la MEU es en 2 al 5% en casos de aborto incompleto, persistencia de restos, sangrado excesivo o falta de expulsión, utilizándose un vacío de 536 mmHg. El costo en Colombia de una jeringa AMEU es de 98.135 pesos en casa del importador. La cánula Carman, 16.022 pesos. El juego de dilatadores Denniston en 230.000 pesos. Los aspiradores eléctricos portátiles, que son los que recomiendo, que utilizan un vacío de aproximadamente 563 mmHg en 580.000 pesos, mejorando eficiencia. Estado de disponibilidad de mifepristona y misoprostol en países latinoamericanos. A continuación, expresaré los países y sus estatus regulatorio de la mifepristona y el misoprostol, fármacos esenciales para la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, según guías de la OMC, en 9 países de América Latina, reflejando variabilidad en acceso, registro y restricciones asociadas a marcos legales reproductivos. Encontramos disponibilidad plena en Argentina. Ambos fármacos están disponibles sin restricciones significativas, facilitando protocolos combinados para IVE segura hasta las semanas permitidas por ley, hasta 14 semanas en general. En otros países, hay disponibilidad con receta médica, como en Colombia y Uruguay, que exigen prescripción para mifepristona. En Colombia solo Profamilia ejercía monopolio, pero ya hay otras distribuidoras que democratizan su acceso, mientras mantienen misoprostol accesible. Esta modalidad asegura supervisión clínica en contextos de despenalización IVE. Semana 24 en Colombia por sentencia C055 del 2022. En otros países, la disponibilidad es limitada, como en Guatemala, que presenta acceso restringido a ambos medicamentos. En Nicaragua limita el misoprostol, pero permite la mifepristona. Ecuador incluye mifepristona en cuadro básico, pero con suministro escaso. En Perú, el acceso a mifepristona varía regionalmente, pero con misoprostol esta es más accesible. En México se excluye mifepristona del cuadro básico nacional, pese a disponibilidad de misoprostol. Brasil y Perú muestran variabilidad regional para mifepristona, con misoprostol generalmente disponible. Esta distribución evidencia avances en Sudamérica, mayor acceso en Argentina, Colombia, Uruguay, contrastados con barreras centroamericanas y mexicanas, donde la falta de registro obstétrico o inclusión en listas esenciales perpetúa inequidades en atención reproductiva segura. Protocolos farmacológicos para IVE en gestación de 18 a 24 semanas. Seguidamente, detallaremos los esquemas estandarizados de dosificación para mifepristona y misoprostol en interrupción voluntaria del embarazo. IVE durante el segundo trimestre tardío, semanas 18 a 24. Alineados con guías internacionales, OMS, FIGO y normativas colombianas post-sentencia C055 del 2022, priorizando eficacia, seguridad y manejo de complicaciones. Esquema combinado con mifepristona. Hemos hablado en esta conferencia sobre la mifepristona. Recordemos qué es y su acción farmacológica. La mifepristona es un esteroide semisintético con marcada actividad antiprogestágena que antagoniza la progesterona, empleado en la interrupción farmacológica del embarazo precoz, hasta 70 días de amenorrea. Mediante su unión a receptores de progesterona, detiene el aporte hormonal esencial para mantener la gestación, lo que genera descamación endometrial y ablandamiento uterino. Sus principales acciones farmacológicas son antiprogestágeno. Compite con la progesterona en los receptores, impidiendo la continuación del embarazo. Acción uterina.
Induce la contracción de la musculatura uterina y aumenta la sensibilidad del útero a las prostaglandinas, facilitando la expulsión del contenido uterino. Ablandamiento cervical. Provoca la dilatación del cuello uterino. Acción antiglucocorticoide. A altas dosis, actúa como antagonista del receptor de glucocorticoides, utilizado en casos de síndrome de Cushing. Por eso, su dosis es de 200 mg en una sola toma. Después de esta parte farmacológica, sigamos con el protocolo que se inicia con mifepristona 200 mg vía oral en dosis única, administrada 24 a 48 horas antes del misoprostol, para sensibilizar el útero y madurar el cuello cervical. Posteriormente, misoprostol 400 microgramos cada 3 horas por vía bucal, sublingual o vaginal hasta lograr expulsión completa, optimizando tasas de éxito superiores al 90% con menor dolor y hemorragia. Y esquema exclusivo con misoprostol. En ausencia de mifepristona, se aplica directamente misoprostol 400 microgramos cada 3 horas por vías bucal, sublingual potencialmente, requiriendo más dosis debido a menor eficacia, alrededor del 80-85%, con mayor incidencia de náuseas y diarrea. Consideraciones especiales. Evitar el uso de misoprostol vía vaginal en presencia de sangrado activo para prevenir infecciones ascendentes. Detener o suspender la administración horas después, tras 5 dosis fallidas, evaluando opciones quirúrgicas. En fetos viables, mayor a semanas 20-22, inducir asistolia fetal mediante cloruro de potasio intracardíaco, dosis variable, minimizando signos vitales neonatales y distrés ético-legal. Estos protocolos enfatizan monitoreo ecográfico seriado, analgesia multimodal y consejería al finalizar el procedimiento de IBUMT, con el de recomendar la planificación familiar, reduciendo morbilidad en contextos de alto riesgo gestacional. Inducción de asistolia fetal en abortos de gestaciones avanzadas, en el Manual de Práctica Clínica para un Aborto Seguro y en la Declaración de Figo sobre la inducción de la asistolia fetal en abortos de gestaciones avanzadas. Se encuentran unos lineamientos que deben tenerse en cuenta al definir la asistolia como antesala de la IVE en gestación mayor de 18-20 semanas. Esos lineamientos son: definición, procedimiento médico para detener intencionalmente el latido cardíaco fetal antes de un aborto avanzado, con el fin de evitar signos de vida al nacimiento. Justificación. Consideraciones médicas, éticas, legales y respeto a la autonomía de la mujer. Se aplica cuando existe posibilidad de viabilidad fetal. Aspectos éticos. La viabilidad suele ubicarse entre 24-28 semanas. La inducción debe considerarse desde el límite de viabilidad o antes, para evitar nacimientos con signos vitales. Indicaciones médico-legales, cuando la ley lo exige, como es el caso de la normatividad de IVE. El cloruro de potasio, KCl administrado de forma intracardíaca o umbilical, presenta una eficacia superior al 99%, utilizándose entre 5 y 15 cc. Una ampolla de 10 cetos contiene 20 mg, con incrementos de 5 mililitros. La lidocaína intracardíaca tiene eficacia cercana al 99% y la vía intratorácica al 97%. Se aplican 20 mililitros al 1% o 10 mililitros al 2%, sin superar los 480 milómetros. La digoxina administrada intraamniótico o intrafetal antes de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, alcanza eficacia del 92% en 24 horas. Su dosificación depende de la edad gestacional. 1 miligramos entre 18 y 22 semanas, 2 miligramos entre 22-30 semanas y 3 miligramos después de 30 semanas o en casos de fetos siameses. En Colombia, las presentaciones comerciales de lidocaína usadas como vehículo o anestésico varían según el laboratorio, por lo que debe verificarse su concentración para prevenir sobredosis.
En aplicación intrafetal se puede administrar hasta 2 mil en 24 horas, logrando más del 98% de éxito en inducir asistolia fetal. Colombia cuenta con los recursos técnicos y legales para realizar la IVE, reconocida por la legislación nacional. No obstante, el acceso es desigual. La mayoría de los procedimientos se concentran en grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali y departamentos del centro-occidente, mientras las zonas rurales enfrentan mayores barreras. El subregistro sigue siendo alto, especialmente en abortos inseguros, que afectan a mujeres rurales, adolescentes y de bajos recursos. La mortalidad materna por estas causas se mantiene entre 34 y 40 casos anuales. En conclusión, pese a los avances normativos, persisten retos en cobertura, equidad territorial y vigilancia sanitaria para garantizar un acceso universal, seguro y oportuno a la IVE en Colombia.